invitado a nuestra amiga, nuestra ginecóloga, Grace Díaz-Guitart. ¡Hola, Grace! Bienvenida. Hola, hermosa, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Nos encanta tenerte una vez más. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Ahí decíamos al comienzo del programa, es verdad que las cosas han cambiado un poco, ¿no? Hemos retrasado el tema de la maternidad por estudio, por trabajo, por metas por cumplir personales. Antes era distinto, era como que lo único que pensaban las mujeres, y era otra época, y está bien así, era casarse y tener hijos. Todo se ha ido modificando, pero en ese todo se ha ido modificando también hay que entender que tenemos un reloj biológico, ¿no? Claramente está este movimiento de hermana soltá el reloj, que yo estoy totalmente de acuerdo. Maravilloso. De hecho, maravilloso. De hecho, mis hijos los tuve a los 34, a los 37, o sea, pero siempre con información, que es lo que le digo, sabiendo que existe un reloj biológico, que no es solamente imponer que no tenemos que seguir ese lineamiento que nos da la sociedad de que hay que tener los hijos a tal edad, etcétera. Se puede postergar la maternidad, pero siempre sabiendo que hay cosas para hacer para el día de mañana, si queremos realmente o si lo deseamos, lograr un embarazo aún cuando ha pasado el tiempo, ¿sí? Entonces es importantísimo saber que existen estudios para saber nuestra reserva de óvulos. ¿Es un estudio que tenemos que pedir nosotras cuando vamos al consultorio o es algo que te lo tiene que decir el médico para informarte? Porque capaz que hay mucha gente que no sabe que existe ese estudio. Claramente no. Alrededor de los 30 años empezamos ya a explicarle a la paciente si ella desea o no tener hijos más adelante, porque en realidad si no desea no estaría indicado hacerlo. Claro. Si dice sí, pero la quiero postergar, etcétera, sí se solicita a partir de los 30 años. ¿Por qué a los 30 años y no a los 35, que es cuando empieza a disminuir un poco la reserva ovárica? Porque a los 35 años empieza a disminuir también la calidad del óvulo. Entonces la idea es hacer todo previo para conocer nuestra reserva de óvulos en ese momento, que es una foto del momento, y de ser necesario, si esa reserva diera normal, por ejemplo, y yo quiero tener los hijos mucho más adelante, incluso puedo vitrificar los óvulos, congelarlos, y de esa manera tengo esa reserva de ese momento congelada. Entonces, si después disminuye y puedo buscar embarazo espontáneamente, tal vez me quedo embarazada espontáneamente, pero tal vez no. Y si no lo logro, ya sabemos que esa reserva que estaba bien está vitrificada. O, por ejemplo, si me da intermedia o baja, ya sabemos que hay que hacer algo para guardar esos óvulos, estimularlos para poder guardarlos. O tal vez no me quiero arriesgar a los 35 a hacerlo con los óvulos que me quedan por las dudas, digamos. Claro. ¿No? Porque hay también más riesgos el hecho de estar embarazada más grande, ¿no? Sí, hay más riesgos en el embarazo, puede llegar a ser un embarazo de mayor riesgo y también más riesgo de malformaciones, cromosomopatías. Bien, ¿con cuántos óvulos nacemos las mujeres? Nosotras nacemos en realidad desde las 9 semanas de gestación, ya el feto femenino empieza a producir esos óvulos. Tenemos 7 millones al 5.º mes de embarazo. Wow. 7 millones, es un montón. Me decís, bueno, ¿y cómo se disminuyen? Se produce una apoptosis, que es una muerte celular programada. Ya hasta el nacimiento, y en el nacimiento tenemos 1 millón. Y de ahí en más no vamos a tener más de ese millón. Es nuestro pool de óvulos. Los varones pueden producir espermatozoides. Las personas con capacidad de gestar solamente tienen 1 millón y de ahí en más lo único que hace es ir decreciendo naturalmente. Vas perdiendo con la menstruación. Se va perdiendo con la menstruación y se van perdiendo por estos procesos de muerte celular programada también. Bien. En cada menstruación, por ejemplo, vos decís, bueno, sí, en realidad tengo 1 millón y en total, en toda tu vida fértil, vas a ovular entre 350 y 400. Y vos decís, bueno, pero 350 y 400, tengo un montón, me sobran. Pero no, en cada ciclo la mujer recluta varios de esos ovocitos, los recluta para madurarse y solo madura uno y ese que madura es el que se ovula y todos los demás se pierden. Entonces en cada ciclo perdemos 1000 óvulos. En cada uno de los ciclos de nuestra vida fértil, claramente. Claro, claro. Grace, preguntarte un poco también al respecto, vos decías recién de congelar óvulos y muchas mujeres dicen no, debe ser carísimo, debe ser un proceso doloroso, debe ser difícil. Contanos un poco cómo es ese proceso para algunas mujeres que a lo mejor tienen intención y no se animan. Sí, obviamente, es un proceso caro. No lo cubren las obras sociales, o sea, pero es la opción que se le puede dar. No es doloroso, se produce una estimulación hormonal del ovario y eso hace que esos folículos que no maduraban, vieron que les dije en cada ciclo hay un montón que se reclutan y madura uno solo, bueno, todos esos que no maduraban, con esa estimulación maduran todos o una gran mayoría, entonces tenemos muchos más que rescatar y de esa manera se rescatan en un solo ciclo en vez de uno, varios y eso se guardan.
se hace con inyecciones, o sea, no es un proceso doloroso, pero sí tiene un proceso también psicológico. Claro, tal cual, que es muy fuerte también, ¿no? Porque nosotras somos muy hormonales, digamos, que también nos influye. Obviamente que influye. Eso también. ¿Ama? Grace, ¿cómo ves a las pacientes o a tus pacientes que están ahí en ese límite del tiempo? Por lo que decía un poco recién Norma al comienzo, esto de, bueno, tengo, o se ha estirado hoy el tema de las metas personales, el tema de poder hacer un viaje, el tema de casarse por ahí, el que lo hace mucho más de grande. ¿Cómo lo ves a ese límite o cómo lo palpás en tus pacientes? En realidad todas las pacientes están postergando la maternidad. Por decisión propia o no por decisión propia, sino porque no consiguen la pareja con la que realmente desean tener una familia o no lo quieren hacer solas y van postergando la maternidad, la gran mayoría. Por eso a todas mis pacientes, yo a los 30 años ya les brindo esta información, que en realidad si están tomando pastillas anticonceptivas no les podemos hacer ese estudio. Mira. Entonces hay que dejarlas por lo menos un par de meses para hacerle el estudio hormonal porque son hormonas que se dosan, más una ecografía transvaginal con recuento de folículos y eso se hace con el ciclo natural sin las hormonas que estamos tomando. Entonces hay algunas pacientes que deciden dejarla para hacer el estudio y otras pacientes que dicen, bueno, no, más adelante, mientras que ella tenga la información y sepa cuáles son sus opciones, eso es lo bueno, que conozcan las opciones, que sepas, bueno, no, yo quiero tener hijos mucho más adelante, pero conociendo las opciones. Exacto, exacto. Y Grace, sobre todo información que decimos. Sí. Y preguntarte al respecto de la reserva ovárica que decías a los 30. ¿Puede ser que tengamos una reserva ovárica incluso más chica o defectuosa, digo, no sé cómo decirle, pero que cuando seamos más chicas incluso se esté como terminando de mala calidad? Sí, existen casos, de hecho existen casos de falla ovárica precoz, que tienen una menopausia a los 28 años. Hay casos y generalmente también la reserva ovárica se asocia a nivel familiar. Si tu mamá tuvo la menopausia a los 50, la tuvo a los 45, entonces esos son antecedentes que hay que recabar también. También el tabaco, la quimioterapia, la radioterapia, el alcohol, todo eso, pero eso es lo mínimo. En realidad lo que disminuye la reserva ovárica es el paso del tiempo. Claro. Por eso la importancia de saber que sí, soltemos el reloj, pero con conocimiento porque el reloj biológico sigue. Grace, como siempre es un placer tenerte. Gracias. Síganla en las